Para el aniversario número 30 de mis padres, revelaron un enorme mural familiar. Todos estaban allí, menos yo. No reclamé, solo tomé medidas. Días después, un vídeo explotó en redes y mi hermana entró en crisis legal. Hay algo que nadie te advierte sobre ser borrada. No siempre ocurre de forma dramática. A veces sucede en silencio, con tanta sutileza que casi parece cortesía. Estábamos todos en el comedor de la casa de mis padres. Habían reunido a la familia para lo que mi hermano llamó la gran revelación. Lo dijo como si estuviéramos a punto de descubrir un auto nuevo o conocer el sexo de un bebé. Pero era un mural, un árbol genealógico pintado a mano que cubría toda la pared. Un regalo de parte de los hijos, en el que yo también contribuí económicamente, aunque no me dejaron participar en ninguna decisión creativa. No hace falta tu opinión, dijo mi hermana. Solo aporta tu parte. Así que, como siempre, aporté sin protestar. El telón cayó con un pequeño gesto teatral y la sala entera contuvo el aliento. Mi padre se echó a reír. Mi madre se limpió una lágrima y mi hermana se inclinó como si acabara de recibir una ovación. Todos aplaudieron, porque eso es lo que se espera cuando te dicen que estás presenciando algo importante. Y sí, era impresionante. Tengo que reconocerlo. El árbol era inmenso. Ramas extensas, caligrafía elegante, detalles en dorado. Y nombres, muchos nombres. Primos, tíos, parejas, bebés. Incluso el perro de la familia tenía su huella marcada. Reconocí la mayoría de los nombres, no porque sea cercana a ellos, sino porque tengo excelente memoria. Lo necesito cuando tu personalidad debe estar siempre afinada, estudiada, editada, para no molestar. Aplaudí y sonreí. Hasta ese momento, nada parecía fuera de lugar. Me acerqué por curiosidad y comencé a buscar entre las ramas. Encontré enseguida a mi hermana mayor, su nombre bien visible junto con retratos en acuarela de sus gemelos y su esposo. En el otro extremo estaba mi hermano menor, con su nombre bajo una banda que decía gerente regional de ventas. Vende electrodomésticos, pero lo habían hecho parecer como si hubiese revolucionado la industria. Busqué mi nombre después. No lo vi de inmediato, pero no me alarmé. El mural era grande. Tal vez estaba más abajo o tal vez habían usado mi nombre completo en vez de mi apodo. Volví a mirar con más detalle, de izquierda a derecha, con paciencia. Nada. Revisé incluso las secciones donde aparecían los cónyuges, por si acaso. Pero no estoy casada, es cierto. Pero mi prima Natalia tampoco lo está y tiene su propia hoja. Incluso con una miniatura pintada de su gato rescatado. Pasé por cada rincón. Conté 112 nombres. Todos los presentes estaban en esa pared, menos yo. Por un momento pensé que quizá estaba soñando o que me había quedado ciega de repente. Me acerqué más, como si con solo enfocar mejor pudiera verme allí reflejada. Pero no aparecía. Lo primero que sentí no fue rabia, ni tristeza. Fue vergüenza. Esa sensación de calor bajo la piel que te hace sentir invisible y demasiado expuesta al mismo tiempo. Como si tu bragueta estuviera baja y alguien lo estuviera transmitiendo en vivo. No lloré, no hice preguntas. Caminé tranquilamente al baño y cerré la puerta con llave. No porque necesitara privacidad, sino porque necesitaba unos minutos en silencio para aceptar lo que acababa de pasar. Me senté en la tapa del inodoro, observando los azulejos del piso, mientras mi mente hacía lo que mejor sabe hacer, analizar. Los datos eran claros. Había contribuido a pagar un mural que mostraba a más de 100 personas. Un mural que fue aprobado por mis hermanos y por mis padres. Y en todo ese proceso, que debió durar semanas o incluso meses, a nadie se le ocurrió incluirme. O peor, lo pensaron y decidieron no hacerlo. Eso fue lo que más me dolió. La intencionalidad, porque los errores pueden pasar, pero los errores no sobreviven a 4 versiones. Un depósito y una pared entera. Después de un rato, noté que llevaba casi media hora encerrada. Nadie había tocado la puerta. Nadie me había mandado un mensaje. Nadie había notado que me había ido. Me lavé la cara, me sequé con cuidado, me apliqué un poco de bálsamo en los labios y alisé mi cabello. Cuando salí, el mural seguía siendo el centro de atención. La gente se sacaba selfies frente a él, señalando sus nombres como si fueran medallas. Mi madre estaba junto a la mesa de bebidas. Me acerqué con una sonrisa falsa. Hola, dije con ligereza. Hola, cariño, respondió ella, animada. ¿No te parece que falta algo en el mural? Me miró sin comprender. ¿Alguien? En realidad, añadí, aún sonriendo. ¿Adivinas quién? ¿Tú? Preguntó, apenas parpadeando. Su expresión apenas cambió. Exacto. Ah, eso, dijo, acomodando unas servilletas. Es que pensamos que no querrías aparecer. Ya sabes, estas cosas no son lo tuyo. ¿Estas cosas? ¿Te refieres a la familia? ¿Sabes a lo que me refiero? Respondió sin mirarme. Detrás de ella, mi padre soltó una risa por lo bajo.
trabajo. Pensamos que lo verías como una tontería sentimental y que ibas a poner los ojos en blanco. Asentí una vez, solo una. No dije nada más. Ellos habían visto la versión final. La habían aprobado. Y estaban cómodos con eso. Así que me di la vuelta, fui hacia la puerta principal y me fui. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Subí a mi auto. Encendí el motor y me alejé. No a casa, no todavía. Tenía pendientes, cosas discretas, cuidadosas, y una carpeta perfectamente organizada que llevaba años sin abrir. Esa noche no dije una palabra, pero 3 días después, verían mi nombre en un lugar donde no lo esperaban. Y esta vez, no podrían borrarlo. Soy autista. No siempre supe cómo se llamaba lo que me pasaba, pero siempre supe que era algo que incomodaba a los demás. Durante mucho tiempo pensé en mí misma como un aparato descompuesto. Desde afuera parecía funcionar bien, pero por dentro algo no encajaba, como si hubiera una pieza defectuosa. No sabía cuál exactamente, solo que provocaba que la gente me mirara raro. Se riera cuando no estaba bromeando o se quedara callada como si hubiera roto algo invisible. Pasé la mayor parte de mi vida pretendiendo no ser autista, mucho antes de siquiera conocer esa palabra. Toda mi infancia fue un ensayo permanente para parecer alguien que merecía estar allí, que pertenecía. Crecí dentro de una familia extensa, ruidosa y siempre en movimiento. Eran de esas personas a las que les encantaban las fiestas sorpresa, los juegos grupales y cantar todos juntos sin previo aviso. Para algunos, eso puede sonar entrañable. Para mí, era una pesadilla silenciosa que soportaba sin mostrarlo. Teníamos tantos primos como otros tienen plantas en casa, demasiados para contar, todos apretados en un solo espacio. Se suponía que debía sentirse como un entorno cálido y comunitario. Nunca lo fue. Desde los 5 años supe que algo en mí no encajaba, y esa sensación venía, sobre todo, desde dentro de mi propio hogar. Una de mis primeras memorias es la de haberle dicho a una tía que su nuevo corte de cabello se veía desigual. Ella me había preguntado mi opinión, y yo respondí con la sinceridad que me habían enseñado. Pensé que estaba ayudando, pero poco después, mi madre me llevó aparte para decirme que había sido grosera, vergonzosa e irrespetuosa. Mi padre agregó que, si no aprendía a ser más cuidadosa con lo que decía, me quedaría sola. Me castigaron 2 semanas, por un comentario sobre un corte de pelo. 6 meses después, mi hermano Sergio le dijo a la misma tía que parecía un perro lanudo de color rosa. Todos estallaron en risas. Así era siempre. Sergio e Isabel, mis hermanos, eran los preferidos. Carismáticos, sociables, encantadores. Isabel, en particular, tenía esa habilidad de decir lo que fuera y seguir siendo vista como adorable. Una vez intenté imitar literalmente su forma de expresarse en una conversación grupal y me miraron raro. Me dijeron que estaba forzando las cosas, que parecía desesperada. Y lo estaba, pero no de la manera que ellos pensaban. Solo trataba de encontrar la forma de existir entre ellos sin ser corregida, ridiculizada o ignorada. Sergio solía ladrarme cuando entraba en una habitación, solo para ver si reaccionaba. Isabel imitaba mi tono de voz con una especie de chillido burlón y decía cosas como: técnicamente eso no es cierto, porque solía corregir cuando algo no era exacto, como lo haría cualquier niña que se interesara por la verdad. Mis padres lo veían, también se reían. Admite que si hablas así, Joana, decían. Pero lo que jamás escuché fue: dejen de burlarse de tu hermana. Entonces comencé a cambiar, no porque me gustara leer o quisiera destacar en las relaciones sociales, sino porque estaba desesperada por encajar. Tenía estanterías enteras llenas de libros sobre habilidades sociales, comunicación, lenguaje corporal. Títulos como Cómo hablar con cualquiera o Normas sociales para jóvenes. No los leía como quien disfruta una novela, los estudiaba como si fueran un manual de supervivencia. Contacto visual durante 3 segundos, luego desviar la mirada. Sonreír al saludar, asentir con la cabeza de vez en cuando. Hacer preguntas, no hablar demasiado, no interrumpir, no corregir. Practicaba frente al espejo. Me grababa para saber si sonaba extraño. Observaba a los demás y tomaba notas mentales. Y aún así, en cada reunión familiar, terminaba en una esquina, siempre demasiado seria, demasiado callada, poco divertida. A los 16 años aún me sentaban en la mesa de los niños porque nadie me reservaba un lugar entre los adultos. Nadie me invitaba a nada. Y cuando me esforzaba, cuando sonreía, participaba y copiaba el tono adecuado, la pregunta era: ¿por qué estás actuando así? No había salida. Si era yo misma, causaba molestias. Si fingía, era rara. Siempre perdía. En la escuela me fue bien, al menos en lo académico. La ciencia tenía lógica. La programación también. Las células, los algoritmos, las fórmulas, ellos no se reían si hacías mal una cara. O funcionaban, o no. Gracias a eso obtuve una beca completa para estudiar biología e informática. Más tarde, hice un doctorado, comencé a dar clases en la universidad y a trabajar en investigación. Actualmente gano más que cualquier otro miembro de mi familia. Pero eso
eso no se menciona, salvo cuando hay que organizar un regalo colectivo. Entonces sí, ¿podrías poner un poco más? A ti te va tan bien. Y lo hacía, siempre lo hacía, porque, en el fondo, creía que tal vez, solo tal vez, esta vez sí me valorarían. A los 25 años comencé a sospechar que podía estar dentro del espectro autista. Todo comenzó al leer un foro sobre agotamiento social en mujeres. Cada publicación parecía una copia exacta de mis pensamientos más privados. Mujeres que hablaban sobre lo que era enmascarar, sobre sentirse constantemente fuera de lugar, sobre tener que aprender a socializar como si fuera una actuación, y de la profunda fatiga emocional que todo eso conllevaba. No me sentí identificada, me sentí expuesta, así que investigué más. Leí artículos, ensayos personales, estudios clínicos. Hice 3 evaluaciones online, en todas saqué puntuaciones elevadas. No quise asumir nada sin certezas, así que busqué una especialista, realicé una evaluación completa, respondí durante horas preguntas detalladas. Al final, me confirmaron lo que ya intuía: diagnóstico oficial de trastorno del espectro autista. Se lo conté a mi familia, o lo intenté. Organicé una charla, pero mi madre no paraba de levantarse para rellenar su taza de té. Cuando por fin logré decirlo, se rió. Joanna, no digas tonterías. Lo tuyo es que no te gustan las fiestas. Mi padre comentó: no puedes ser autista, eres demasiado inteligente. Sergio lanzó un: ¿y ahora tenemos que andar con cuidado contigo o qué? Isabel solo sonrió. Siempre te han gustado las etiquetas. Esa misma Isabel, que ha construido toda una imagen pública basada en la inclusión de personas neurodivergentes, que presume en entrevistas de campañas con modelos con autismo, que encargó un mural con los nombres de 112 miembros de la familia y dejó el mío fuera. No fue un olvido, no fue un accidente. Me borraron a propósito. Y si no hubiera entrado a ese salón, si no hubiera visto con mis propios ojos esa pared, quizás habría seguido creyendo durante otros 10 años que el problema era yo, que si me esforzaba un poco más, si me corregía otro poco, algún día me incluirían. Pero ahora lo tengo claro. Nunca tuvieron la intención de aceptarme, y ya no pienso seguir intentando ganarme un lugar. No grité, no exigí explicaciones, no mandé mensajes reclamando, simplemente dejé de responder, sin grandes despedidas, sin dramas. Silencié el grupo familiar, archivé los mensajes, desactivé las confirmaciones de lectura, y luego apagué esa maquinaria que llevaba sosteniendo desde que tengo memoria. Lo primero que corté fue el dinero. No todo de golpe, no buscaba venganza, solo paz. Había llegado a mi límite. Cancelé la transferencia automática con la que venía cubriendo una parte de los impuestos de la propiedad de mis padres. Nunca dijeron nada al respecto, pero claramente contaban con ese dinero. Dejé también de aportar al fondo común para eventos familiares, ese que en su momento fue un esfuerzo colectivo, pero que con el tiempo se transformó en algo así como Joanna se encarga de lo que olvidamos. Rechacé la solicitud de dinero que me envió Isabel por los arreglos florales que ya había encargado sin consultarme. Tomé una decisión firme: no seguiría financiando a personas que no me consideraban parte de ellas. Durante la primera semana, nadie notó nada. Observé en silencio cómo el grupo familiar se llenaba de fotos filtradas y mensajes celebrando el éxito del evento más reciente, hasta que alguien mencionó que faltaba el depósito del cumpleaños de la hija de nuestra prima Natalia. Sergio, ¿sabes si alguien cubrió la parte de Joanna? El pago fue rechazado. Isabel respondió: seguramente se le pasó, ¿alguien puede recordárselo? Tal vez está otra vez saturada. Saturada. Siempre usaban esa palabra para hablar de mí. Nunca decían que me sentía desplazada, que me habían traicionado o que mi forma de ser no encajaba. Solo decían que estaba saturada, como si me tropezara sola con mi sombra una y otra vez. Días después, Isabel me envió una nota de voz. La escuché una vez, luego otra, para asegurarme de no estar imaginando el tono. Hola, sé que las cosas han estado algo raras, pero quería saber cómo estás. Te extrañamos después de la fiesta. Sé que has estado un poco más sensible últimamente, pero sabes que te queremos, ¿verdad? Eres parte de la familia, obvio. Avísame si estás bien. Y si pudieras mandar tu parte del regalo para la hija de Natalia hoy, sería genial. Pero sin presión, ¿vale? No respondí. A la mañana siguiente, recibí una factura reenviada y un correo con tono pasivo-agresivo de la asistente de Alisa, dando seguimiento. Lo eliminé sin más. Entonces comenzó la gira de la culpa. Mi madre me dejó un mensaje de voz en el que intentaba sonar tranquila, pero tenía ese tono entre cantado y tembloroso que usaba siempre que algo se estaba desmoronando. Joanna, mi cielo, no entiendo qué está pasando, pero esto no es propio de ti. Siempre has sido tan generosa y confiable. Sé que lo del mural fue complicado, pero nuestra intención era hacer algo especial. No queríamos herirte. Por favor, no dejes que esto destruya la dinámica familiar. La dinámica familiar, así lo llamó. No se refería a lo que me hicieron, sino a cómo reaccioné. No entendían
porque nunca les interesó hacerlo. Me borraron, se rieron cuando lo señalé y ahora se sorprendían de que me alejara. Yo ya no quería seguir siendo su donante silenciosa. No estaba enojada. No más. Simplemente ya no estaba disponible. Había recuperado algo que no sentía desde hacía tiempo: energía. Esa que vuelve cuando dejas de invertir tu valor en personas que solo te ven como un recurso. Fue en esos días cuando recibí un correo de los organizadores de un congreso. Una de las ponentes principales había cancelado a último momento y estaban buscando reemplazo para una charla sobre neurodivergencia y salud mental. Alguien había leído un artículo que escribí meses atrás sobre mujeres autistas con alta capacidad de enmascaramiento en el ámbito académico y pensaron que yo podía aportar algo. Al principio estuve a punto de borrar el mensaje. No soy oradora, al menos no de forma natural, pero después pensé que tal vez ese era el verdadero motivo por el cual debía hacerlo. Así que acepté. Pasé una semana escribiendo la charla. No la ensayé, solo la escribí con sinceridad. Abrí con la historia de una niña que siempre llevaba los cupcakes extra a las fiestas, la que pagaba la pizza, organizaba los detalles, solucionaba los olvidos, siempre dispuesta, siempre en la periferia del grupo. Conté que leyó 13 libros sobre habilidades sociales antes de cumplir 12 años, con la esperanza de que alguno le enseñara a no incomodar a los demás. Hablé de cómo esa niña creció, obtuvo un doctorado, compró una casa, fue generosa, sonrió con educación. Nunca hizo ruido, siempre colaboró, hasta el día en que ayudó a pagar un mural. Un árbol genealógico. Tenía 112 nombres. El suyo no estaba. La charla se transmitió en vivo. No le di mayor importancia. Volví a casa, preparé té y corregí trabajos. Pero al día siguiente, el vídeo tenía más de 60.000 visualizaciones. Gente que no conocía, y algunos que sí, comenzaron a compartirlo. Los subtítulos decían cosas como: esto dolió más de lo que pensé. La crueldad de la exclusión silenciosa. No puedes llamarte inclusivo si borras a tu propia hermana. Los comentarios se multiplicaban. ¿No es sobre esa diseñadora de modas que siempre habla de neurodivergencia? ¿No fue su hermana quien también pagó por el mural? Recuerdo esas fotos. Yo no dije nada. Y no hizo falta. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Me demandaron. Debería haberlo previsto, pero no lo hice. No porque no conociera con quién estaba tratando, sino porque pensé que ni siquiera ellas se atreverían a llegar tan lejos. Me equivoqué. Un mensajero llegó a mi puerta con un sobre en la mano. Vestía traje y tenía esa expresión de película de suspenso. Por un momento, creí que diría: ha sido advertida. Dentro del sobre, una demanda presentada por la empresa de mi hermana por daños a su reputación. Todo por contar la verdad. Porque, aparentemente, excluir públicamente a tu hermana autista es perfectamente aceptable. Hasta que el público se da cuenta. Su marca ya estaba sangrando. Comenzó con unos cuantos comentarios tímidos. Luego, más personas empezaron a compartir fragmentos de la charla, con frases como: ella ayudó a pagar el mural. Ni siquiera pusieron su nombre. Iban directo al corazón de una empresa que se jactaba de ser inclusiva. Los socios comerciales se quedaron en silencio. Una modelo canceló su colaboración. Una influencer publicó una historia con indirectas que todos entendieron. De pronto, Isabel, la misma que se proclamaba defensora de la neurodivergencia, era cuestionada por no poder ni siquiera pararse junto a ella. Así que me demandó por construir una narrativa engañosa, por difamación implícita, por dañar intencionalmente su imagen. Incluso alegó estrés emocional, lo que me resultó entrañable. ¿Yo, orquestando una campaña de desprestigio? Si apenas puedo organizar mi alacena sin tomar descansos. Contraté una abogada. Y una muy buena. Me preguntó: ¿mencionaste su nombre en la charla? No. ¿Nombraste su empresa? Tampoco. ¿Dijiste algo falso? Nada. Entonces sonrió. Perfecto. Vamos a divertirnos. Preparamos todo con cuidado. Entregué la constancia bancaria del pago de mi parte del mural. Capturé de pantalla del chat familiar, donde me dijeron nosotras nos encargamos, y no volvieron a consultarme. La lista digital de invitados. 112 personas. Solo faltaba una. En la pared estaban todos, menos yo. Recibí una foto en alta resolución del mural familiar, donde cada nombre aparecía etiquetado con esmero. Y junto a eso, el golpe final, un correo de la asistente de Isabel. Decidimos no incluir a Joana. A Isabel le pareció más sencillo así. Sencillo, como si estuvieran estirpando algo molesto. Como si yo fuera un problema que se resolvía al ignorarlo. El juicio no duró mucho. Isabel apareció vestida como si estuviera interpretando a una ejecutiva dolida en un drama legal. Traje beige, sin una gota de maquillaje, ni una mirada directa. Mis padres estaban sentados tras ella, con esa expresión confusa que ya conocía.
como si no entendieran del todo lo que ocurría, pero intentaban parecer presentes, como si apoyaran sin convicción. Verlos en un tribunal fue extraño. No encajaban allí, tal vez porque por una vez había reglas y consecuencias. Mi abogada me pidió que relatara los hechos. Así lo hice, con voz firme y tranquila. Había practicado muchas veces. Conté cómo contribuí económicamente, cómo me dejaron fuera de la organización, como mi nombre no estaba en el mural, como mi hermana había construido toda una marca usando una identidad familiar de la cual me había excluido deliberadamente. No la miré, no necesitaba hacerlo. La imagen del mural apareció en una pantalla. El juez entrecerró los ojos. ¿Biscuit?, preguntó señalando un nombre. Nuestro perro, dije, murió en 2020, pero figura en el árbol. Sí, respondí, está incluido. Yo no. El juez bajó la vista a sus notas, luego volvió a observar la imagen. Su nombre no aparece. No, confirmé, no aparece. El ambiente en la sala cambió. Hay algo en ver las cosas impresas, sin adornos emocionales. No era una metáfora, era un hecho. 112 nombres. Y el mío no. Hasta el perro tenía su lugar. Yo no. La defensa intentó argumentar que el mural era simbólico, que no pretendía reflejar cada miembro de la familia. Entonces, mi abogada amplió la imagen, apodos, fechas de bodas, nacimientos, incluso una pequeña bellota dorada bajo el nombre de Sergio, que decía el primero en tener casa propia. ¿Simbólico?, preguntó ella. ¿O meticulosamente selectivo? El jurado no necesitó mucho más. El caso fue desestimado. Isabel tuvo que cubrir todos los gastos legales. Ni siquiera me miró cuando se leyó la resolución. Mi madre sí lo hizo, pero su rostro no expresaba rabia ni vergüenza. Era una mirada vacía, como si observara una máquina cuyo funcionamiento desconocía, como si deseara retroceder, pero sin forma de hacerlo. Después, todo se vino abajo rápidamente. La empresa de Isabel perdió a 2 inversores clave. Poco después surgió una demanda de una ex empleada, una modelo neurodivergente que alegó maltrato y pagos injustos. Isabel publicó una disculpa en tonos pastel, hablando de escuchar y aprender. Se volvió objeto de burlas en menos de una hora. En 6 meses, su marca colapsó. 3 meses después, mis padres vendieron su casa en silencio. No fui la única causa, pero sin duda fui la pieza que sostenía un sistema que solo funcionaba cuando yo estaba demasiado agotada para decir que no. Se mudaron a un departamento modesto a las afueras de la ciudad. Sergio ayudó un poco, al menos eso supe. Me enteré gracias a un correo del que no debía haber sido copiada. Su nueva dirección estaba al final, bajo una nota sobre quién llevaría ensalada de papas en acción de gracias. No me invitaron, pero tampoco pensaba ir. Algo extraño me ocurrió después de todo aquello. Esperaba sentirme triunfadora, pero no. Por primera vez en mi vida, dejé de sentir que me aferraba a los bordes de una familia a la que nunca pertenecí del todo. No estaba preparándome para el próximo rechazo. No fingía para agradar. No escaneaba el ambiente para saber quién me juzgaba. Era simplemente yo, libre, sin disculpas. Ah, y conocí a alguien. Es bioquímico. Odia las charlas vacías y ama las criaturas marinas fosilizadas. No se incomoda cuando digo exactamente lo que pienso. No me llama fría si no sonrío por compromiso. No intenta arreglarme cuando me siento saturada. Solo pregunta: ¿quieres silencio o compañía? A veces pasamos horas sin hablar y nunca me sentí más en paz. Antes creía que si hacía todo bien, si era amable, si ayudaba, si me mostraba perfecta, mi familia finalmente me vería. Pero ya no necesito ser vista por quienes solo me miraban cuando les era útil. Ahora me veo yo, y eso basta. Han pasado varios años. Fui a terapia, a una terapia real, no la que busca corregir tus actos, sino la que te permite preguntarte quién soy cuando no actúo para sobrevivir. Dejar atrás la máscara no fue inmediato. Fue lento, incómodo, extraño, como quitarse un disfraz que llevabas tanto tiempo que olvidaste cómo eras por dentro. Hubo días en que la extrañé. Daba previsibilidad, mantenía a otros tranquilos, pero ya no la uso. A veces la necesito un poco, como protector emocional, pero la mayor parte del tiempo soy completamente yo, con honestidad, sin filtro. Ahora estoy comprometida. Él me ve, no a la versión arreglada, no a la corregida. Me besa tal como soy, y ama a esa persona. Aún me cuesta creerlo. No he vuelto a hablar con mi familia desde el juicio, y no tengo intención de hacerlo. Antes pensaba que sin su aprobación no podría seguir adelante. La verdad es que apenas sobrevivía con ella. Ahora soy feliz, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no siento que debo justificar mi existencia.